Gori, Georgia, 1878. En ese pequeño pueblo nació el hombre que transformaría el mapa del mundo. Joseph Stalin no heredó el poder, lo arrebató. ¿Cómo logró un hijo de un zapatero controlar un imperio? Parecía imposible para un joven seminarista, pero la ambición y la sangre fueron sus herramientas principales. El ascenso fue violento. Stalin no solo ocupó el cargo de secretario general, eliminó a cada rival, borró nombres de la historia y reescribió el pasado. En las fotografías oficiales, sus enemigos desaparecían. En la realidad, terminaban con un disparo en la nuca. Su control era absoluto. No existía el descanso para la policía secreta. El Estado vigilaba cada conversación, cada gesto y cada pensamiento. La desobediencia se pagaba con el gulag o la fosa común. Pero el miedo no era suficiente. Stalin utilizó el hambre como un arma de guerra. Millones de personas murieron en las estepas por falta de alimento. En los registros se lee: aldeas enteras borradas por la hambruna. No hubo piedad para los campesinos. A primera vista, un líder infalible, pero en realidad un hombre consumido por la paranoia. Nadie estaba a salvo, ni sus generales, ni sus amigos, ni su propia familia. El dictador firmaba listas de ejecución mientras cenaba. Un nombre tachado significaba una sentencia inmediata. Las purgas limpiaron el ejército y el partido de cualquier rastro de oposición. Los eventos se aceleraron hacia el final. Año 1953. El Kremlin se quedó en silencio. Stalin sufrió un derrame cerebral en su habitación privada. Los guardias escucharon ruidos, pero nadie se atrevió a entrar. El miedo que él mismo sembró fue su propia trampa. La cámara registra el escenario. El hombre más poderoso de la Tierra yace en el suelo, mojado por su propia orina. Los médicos tardaron horas en llegar. Todos temían dar un diagnóstico equivocado y terminar ejecutados. El 5 de marzo, el corazón se detuvo. No hubo despedidas heroicas, solo el frío de una dacha en las afueras de Moscú y el alivio silencioso de sus subordinados. Su muerte cerró un capítulo de terror de 3 décadas. El mundo cambió para siempre bajo su mando. Sin embargo, terminó solo en una habitación cerrada. Así terminó una era. 18 de diciembre de 1878. En el pueblo de Gori, Georgia, nace Joseph Vissarionovich Yegugashvili. En ese momento, el territorio pertenece al Imperio ruso. Su infancia no tiene lujos, solo hay pobreza, violencia y una inestabilidad constante. Su padre trabaja como zapatero. Es un hombre alcohólico. Los golpes contra su esposa y su hijo son frecuentes. El niño crece entre gritos y el olor a cuero viejo. ¿Por qué este niño terminó liderando una potencia mundial? Parecía destinado a la iglesia. Pero el odio fue más fuerte que la fe. Su madre es una mujer profundamente religiosa. Tiene un plan claro para su hijo. Lo envía a una escuela parroquial con un objetivo único: que Joseph se convierta en sacerdote. El joven estudia textos sagrados. Sin embargo, el ambiente religioso no lo convence. En 1899, el Seminario Teológico de Tiflis lo expulsa. El motivo es político. Joseph se dedica a difundir ideas marxistas entre los estudiantes. Esa expulsión marca el fin de su vida religiosa. Es el inicio de su carrera como revolucionario. A principios del siglo XX, el joven se une al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Elige un bando. Se alinea con la facción bolchevique. El líder es Vladimir Lenin. En el expediente policial se lee: organiza huelgas, robos a bancos y propaganda clandestina. Estas acciones tienen consecuencias. La policía lo detiene en múltiples ocasiones. Los traslados a Siberia se vuelven una rutina. El frío extremo y el aislamiento no lo quiebran. Al contrario, endurecen su carácter. En 1912 adopta un nuevo nombre. Se hace llamar Stalin. En ruso significa hombre de acero. Comienza a escribir para el periódico Pravda. No es un orador brillante. En las grabaciones de la época se nota. Sus discursos no tienen la pasión de León Trotsky. Carece de carisma frente a las masas. Pero Stalin tiene algo más peligroso. Posee astucia y una falta total de piedad política. 1917. Estalla la Revolución de Octubre. Los bolcheviques toman el poder por la fuerza. Stalin no está en la primera línea de fuego, pero asegura su lugar en el nuevo gobierno. Se mueve entre las sombras de los despachos. En 1922, Lenin toma una decisión crucial. Lo nombra secretario general del Partido Comunista. A primera vista, un cargo administrativo irrelevante, pero en realidad era la llave del control absoluto. Stalin comienza a colocar a sus aliados en puestos clave.
Nadie sospecha de sus verdaderas intenciones. El hombre de acero empieza a construir su propia red de vigilancia. Los eventos se aceleraron, no había vuelta atrás. Así comenzó el ascenso del dictador. 1922. Stalin asume el cargo de secretario general del Partido Comunista. A primera vista, un puesto administrativo y gris, pero en realidad era el centro del tablero. ¿Cómo tomó el control total? La respuesta es simple: burocracia y vigilancia. Stalin no redactaba leyes, colocaba hombres, instaló aliados leales en cada oficina del país, recopiló archivos privados de sus rivales, usó el espionaje y el chantaje para silenciar voces críticas. El poder no estaba en los discursos, sino en los expedientes. Lenin comenzó a sospechar. Antes de morir, escribió un documento clave conocido como su testamento. En el texto se lee una advertencia clara: Stalin es demasiado rudo. Stalin tiene demasiada sed de poder. Lenin pidió formalmente que lo destituyeran, pero el destino intervino. Lenin sufrió varios ataques cerebrales. En enero de 1924, el líder murió. Stalin actuó rápido, ocultó el testamento. Se aseguró de que la advertencia de Lenin nunca llegara a los oídos de las bases del partido. En lugar de retirarse, Stalin lanzó una ofensiva. Primero buscó aliados: Grigori Zinoviev y Lev Kamenev. El objetivo era destruir a León Trotsky. Casi todos pensaban que Trotsky sería el sucesor natural. No fue así. Stalin lo despojó de su mando militar. En 1929, lo expulsó del país para siempre. Luego, Stalin cambió de bando. Atacó a sus propios aliados, Zinoviev y Kamenev. Los acusó de traición y los expulsó del partido. En el video de las asambleas se observa: nadie se atreve a defender a los antiguos héroes. Stalin eliminó a cada rival político. Usó cargos falsos, usó la humillación pública, usó ejecuciones secretas en sótanos de hormigón. Para 1928, su control era absoluto. Ya no había oposición en la Unión Soviética. Ese mismo año, lanzó el primer plan quinquenal. El objetivo era gigante: convertir una nación agrícola pobre en una potencia industrial. Se ordenó la producción masiva de acero, carbón y maquinaria pesada. Pero para mover las máquinas, Stalin necesitaba el control total de la comida y los trabajadores. Entonces puso la mirada en el campo. Millones de vidas estaban a punto de desaparecer. Stalin obligó a los campesinos a entregar sus tierras privadas. Les quitó el ganado y las herramientas. Se enfocó en los kulaks, pequeños agricultores que trabajaban su propia tierra. Muchos llevaban generaciones en los mismos suelos. Stalin les puso una etiqueta: enemigos del Estado. Los acusó de codiciosos solo por tener un poco más que el resto. Declaró que ellos eran el obstáculo para el progreso. Pero esto era solo el principio. Los eventos se aceleraron. El campo se convirtió en un campo de batalla. 1929. Ese año, la Unión Soviética decidió destruir a su propia población rural. ¿Cómo empezó el desastre? Parecía un plan económico racional, pero en realidad fue una declaración de guerra interna. Stalin necesitaba un enemigo y eligió a los campesinos prósperos. El gobierno confiscó las tierras por la fuerza. Los agricultores fueron hacinados en granjas colectivas controladas por el Estado. Llamaron a este proceso colectivización. No era una invitación, era una orden directa. Los que se resistían recibían de inmediato la etiqueta de traidores a la patria. La reacción fue violenta y desesperada. El campo estalló en un caos absoluto. En las grabaciones de la época se nota la tensión. Los campesinos preferían degollar a su propio ganado antes que entregarlo a los oficiales. El olor a animal muerto llenaba las aldeas. La producción de grano se desplomó. Los hombres ya no tenían motivos para trabajar una tierra que ya no les pertenecía. Pero Stalin no aceptó el fracaso de su sistema. En lugar de cambiar las leyes, señaló a los trabajadores. Los acusó de sabotaje y de esconder comida para destruir la economía soviética. Pero esto era solo el principio. La respuesta del Kremlin fue quirúrgica y brutal. Stalin ordenó arrestos masivos, ejecuciones sumarias y deportaciones a gran escala. Solo en el año 1929, más de 100.000 personas fueron enviadas a campos de trabajos forzados. Los llamaban kulaks. En las imágenes de los archivos se ve columnas interminables de familias caminando hacia el destierro. Miles murieron en el camino por el frío y el hambre. Los soldados separaban a los hijos de sus padres a punta de bayoneta. Pueblos enteros quedaban vacíos en una sola noche. Stalin lanzó entonces la campaña de desculaquización. No buscaban dinero, buscaban el control total de la voluntad humana.
No existían los juicios, no había segundas oportunidades. Una vez que te marcaban como kulak, tu vida estaba terminada, no había vuelta atrás. Mientras las aldeas morían de hambre, el Estado seguía exportando toneladas de grano al extranjero. Necesitaban ese dinero para financiar las fábricas de la ciudad. El costo no importaba. Así se cimentó el poder industrial soviético sobre los cadáveres de sus campesinos. 7 millones de toneladas de grano. Esa era la cifra que Stalin exigía mientras el país moría de hambre. El dictador ignoró cada informe de sus propios expertos. Los funcionarios locales enviaron advertencias desesperadas. Stalin no leyó ninguna. ¿Cómo respondió el Kremlin ante la escasez? No enviaron ayuda. Enviaron al Ejército Rojo. Los soldados entraron en las zonas rurales para confiscar hasta el último grano. No fue un decomiso organizado, fue un saqueo sistemático. En las grabaciones de la época se observa camiones militares cargados de sacos saliendo de pueblos fantasma. Los soldados derribaron puertas, registraron cada rincón, vaciaron los graneros de almacenamiento y registraron los sótanos. Las familias se quedaron con las manos vacías, no quedaba ni una semilla para plantar. Los hogares quedaron en silencio. Pero esto era solo el principio. Entre 1932 y 1933 ocurrió lo peor. El escenario fue Ucrania. En esos 12 meses, millones de ucranianos murieron por falta de alimento. Se llamó Holodomor. En ucraniano significa matar de hambre. A primera vista un fallo logístico, pero en realidad un arma de guerra. Stalin quería imponer la colectivización a toda costa. Necesitaba romper la columna vertebral de cualquier resistencia. Ucrania era el objetivo principal. Era una región fértil con tierras ricas y campesinos con una identidad propia muy fuerte. Los agricultores no querían entregar sus tierras, no querían entregar su libertad al Estado. Para Stalin, esto no era una queja, era una rebelión. Decidió aplastarla con el hambre. A finales de 1932, el dictador fijó cuotas de producción imposibles. Eran números que nadie podía alcanzar. Cuando los pueblos fallaron, los ejecutores soviéticos aparecieron. Se crearon las brigadas de requisición de alimentos. Estos grupos iban de casa en casa. Se escucha el sonido de las hachas rompiendo el suelo de madera. Golpeaban las paredes buscando compartimentos ocultos. Buscaban un puñado de harina o unos pocos granos de trigo. Si encontraban algo, el castigo era inmediato. El veredicto no admitía apelación. Los campesinos eran ejecutados en su propio patio o enviados a los campos de trabajo forzado en Siberia. No había vuelta atrás. La hambruna fue total. Así comenzó el exterminio silencioso. Agosto de 1932. Stalin firma una nueva orden. Se conoce como la Ley de las 5 espigas. El decreto es brutal. Cualquier persona capturada con un puñado de grano sufre el mismo destino. No importa si es un adulto o un niño. La sentencia es de 10 años de trabajos forzados. En muchos casos es la ejecución inmediata. ¿Era un simple robo por hambre? A primera vista sí, pero en realidad era un crimen contra el Estado. Robar una mazorca era un acto de traición. El sistema no perdonaba la desesperación. El invierno llegó con fuerza. La situación se volvió catastrófica. Las regiones enteras quedaron sin suministros. En el mapa se ve, las fronteras de Ucrania están selladas por el ejército. Nadie puede entrar, nadie puede salir. Los soldados bloquean las carreteras principales. Los trenes se detienen en seco antes de llegar a las zonas de hambruna. Stalin prohibió la entrada de ayuda internacional. Las organizaciones extranjeras tenían los almacenes llenos, pero el Kremlin cerró las puertas. La orden era clara. El mundo no debía ver lo que ocurría. La cifra de muertos se disparó. 3.900.000 ucranianos murieron durante el Holodomor. Esta es la cifra oficial mínima. Otros investigadores manejan datos más oscuros. Algunos cálculos superan los 7 millones de víctimas. En las grabaciones de la época se nota el silencio. Aldeas enteras desaparecieron del mapa. Las familias se desintegraron por completo. Los supervivientes describieron escenas extremas. Comían hierba del suelo, arrancaban la corteza de los árboles, hervían el cuero de los zapatos para engañar al estómago. Pero lo peor estaba por venir. Los eventos se aceleraron hacia el horror. En los pueblos aislados aparecieron los primeros informes de canibalismo. Los padres tenían que tomar decisiones imposibles. Eran elecciones que ningún ser humano debería enfrentar. Stalin conocía cada detalle. Recibía informes diarios desde las zonas rurales. Sabía que la gente moría por millones en los campos, pero no detuvo la maquinaria. En lugar de enviar comida, aumentó las cuotas de entrega de grano. Acusó a los campesinos hambrientos de ser vagos.
Los llamó saboteadores y traidores al partido. Mientras las ciudades soviéticas recibían envíos mínimos, el campo moría de inanición. La Unión Soviética seguía exportando grano al extranjero para financiar su industria. El trigo salía del país en barcos, mientras los productores caían muertos de hambre en los surcos. Así se ejecutó un plan de exterminio por hambre. Fue una decisión política fría y calculada. No hubo errores, solo una voluntad de hierro para quebrar la resistencia de un pueblo. El Tribunal de la Historia mantiene los nombres de los responsables. El hambre terminó, pero las heridas siguen abiertas. La propaganda soviética proclamaba el éxito total del plan, pero la realidad era distinta. El campo ucraniano estaba siendo borrado del mapa. En el año 1934 ocurrió un evento que cambió la Unión Soviética para siempre. Sergei Kirov, el popular líder del Partido Comunista en Leningrado, murió de forma violenta. Muchos lo veían como el único rival capaz de enfrentar a Stalin. Fue un asesinato repentino. Los detalles del crimen levantaron sospechas desde el primer segundo. ¿Quién ordenó apretar el gatillo? Kirov había cuestionado las decisiones de Stalin recientemente. Poco después, alguien le disparó por la espalda en el pasillo de un edificio gubernamental. No tenía escoltas. La seguridad había desaparecido ese día. A primera vista, un fallo de protocolo, pero en realidad, una trampa planificada. Los historiadores sostienen que Stalin organizó el ataque o permitió que sucediera. Necesitaba una excusa para eliminar a sus enemigos. Inmediatamente después de la muerte de Kirov, Stalin firmó nuevas leyes. Estas normas daban un poder absoluto a la policía secreta. La NKVD ya no necesitaba pruebas para detener a ciudadanos. Podían ejecutar a cualquiera sin pasar por un tribunal. Así comenzó la Gran Purga. También se le conoció como el Gran Terror. Al principio los arrestos fueron silenciosos, pero en el año 1936 la situación explotó. Se convirtió en la represión política más violenta de la historia moderna. El ritmo de las detenciones era frenético. Entre 1936 y 1938, el régimen arrestó a más de 1.500.000 personas. Los agentes llegaban a las casas en mitad de la noche. Se escucha el golpe seco en la puerta y el motor de los camiones en la calle. No había escapatoria. Algunos caían por contar un chiste sobre Stalin, otros simplemente por llegar tarde a una reunión de trabajo. Cualquier detalle servía para dictar una sentencia. Una vez bajo custodia, el destino estaba sellado. Los prisioneros terminaban en salas de interrogatorio oscuras. En las grabaciones de la época se ven los rostros demacrados de los acusados. Los golpeaban durante horas, los privaban de comida y de sueño, los torturaban sin descanso hasta obtener una confesión. No importaba si el crimen era real o inventado. El objetivo era quebrar la voluntad de la víctima. El sistema necesitaba culpables para justificar el miedo. Los eventos se aceleraron. El miedo se instaló en cada rincón de la sociedad. Nadie confiaba en su vecino. Un susurro podía costar la vida. Así terminó la libertad de toda una generación. 700.000 ejecuciones. Ese fue el saldo de solo 2 años de terror sistemático. ¿Por qué confesaron crímenes que nunca cometieron? La respuesta es simple. El sistema rompió su voluntad antes de entrar a la sala. Los juicios eran puro teatro. Se llamaban juicios farsa porque cada palabra estaba escrita de antemano. Jueces, abogados y acusados seguían un guión estricto. La sentencia se firmaba antes de empezar la sesión. El Estado exigía una confesión pública. Los acusados debían admitir que eran traidores, espías o enemigos del pueblo. La presión era física y psicológica. Los interrogadores amenazaban con capturar y torturar a sus familias. Otros recibían promesas de clemencia si aceptaban los cargos. Era una mentira. En cuanto terminaban de hablar, los llevaban al sótano y les disparaban en la nuca. 1937 fue el año más sangriento. Casi 400.000 personas fueron ejecutadas en 12 meses. Pero el castigo no terminaba con la muerte del acusado. El Estado perseguía a los hijos. Los niños de los arrestados recibían una etiqueta oficial: descendencia del enemigo. Los agentes los sacaban de sus casas, terminaban en orfanatos estatales o en campos de trabajo forzado. Stalin no confiaba en nadie, ni siquiera en su propio ejército. El Ejército Rojo era una de las fuerzas más poderosas del planeta, pero eso no importaba. Stalin ordenó purgar a la cúpula militar. En las grabaciones de la época se nota el vacío en el mando. El mariscal Mikhail Tukhachevsky, el comandante más respetado de la Unión Soviética, fue arrestado y fusilado. No fue el único.
En pocos meses, la mitad de los oficiales del ejército desaparecieron. Fueron ejecutados o encerrados en celdas de hormigón. Esto dejó al ejército soviético sin líderes. Estaban débiles y desorganizados. Faltaban solo unos años para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para finales de 1938, la NKVD había eliminado a 700.000 personas. Millones más estaban atrapados en el sistema. Familias enteras perdieron el rastro de sus seres queridos para siempre. A primera vista, el país funcionaba, pero en realidad, el miedo lo controlaba todo. Quienes evitaban la ejecución tenían un destino igual de cruel. El sistema Gulag fue la herramienta más oscura del régimen de Stalin. Era una red gigante de campos de trabajo forzado. Los complejos estaban repartidos por todo el territorio soviético. Se ubicaban en las zonas más hostiles del mapa: Siberia, el Ártico, el Lejano Oriente. Se escucha el sonido de los picos golpeando la piedra congelada. El frío mataba más rápido que las balas. No había vuelta atrás. Así terminó de consolidarse el poder absoluto. Gulag, 5 letras que definieron el terror soviético. ¿Qué significaban en realidad? Glavnoe Upravlenie Lagerei, la administración principal de campamentos. Era el brazo ejecutor de la policía secreta de Stalin. El dictador no usaba estas prisiones para rehabilitar a nadie. Las usaba como una herramienta de limpieza masiva. Eliminaba a cualquiera que pudiera representar una amenaza. Para el año 1939, la cifra era aterradora. 1.300.000 personas ya estaban tras las alambradas, pero esto era solo el principio. Se calcula que durante el mandato de Stalin, más de 18 millones de seres humanos pasaron por este sistema. Hombres, mujeres e incluso niños. Nadie estaba a salvo. En los registros se lee: la mayoría no eran delincuentes, eran profesores, médicos, ingenieros y estudiantes, también campesinos que no querían entregar sus tierras. La cámara registraría barracones de madera podrida y torres de vigilancia cada 100 metros. La vida dentro era una lucha por los minutos. Los prisioneros realizaban trabajos forzados brutales: minería, tala de árboles, construcción de vías férreas o excavación de canales. Todo se hacía a mano. Usaban picos oxidados y palas de madera. Trabajaban entre 12 y 16 horas diarias. El esfuerzo físico era inhumano, pero el hambre era el verdadero verdugo. Las raciones de comida eran miserables. Un trozo de pan negro y sopa aguada. No era suficiente para mantener un cuerpo en movimiento. Existía una regla cruel: si no cumplías con la cuota de trabajo, te quitaban parte de la comida. Menos trabajo significaba menos pan. Menos pan significaba la muerte. A primera vista parecían centros de trabajo, pero en realidad eran campos de exterminio lento. La asistencia médica era nula. Las medicinas no llegaban a los barracones. Los guardias aplicaban castigos públicos constantes. El objetivo era que nadie se atreviera a protestar. El silencio era la única forma de durar un día más. El clima terminó el trabajo que los guardias empezaron. En lugares como Colima o Vorkuta, el invierno era una sentencia. El termómetro bajaba de los 50 grados bajo cero. Se escucha el crujir del hielo bajo las botas. La piel se congelaba en segundos. La gangrena y las amputaciones eran parte de la rutina diaria. Los eventos se aceleraron y el sistema se expandió por todo el mapa. Así funcionaba la maquinaria del miedo. El Tribunal del Destino no tenía piedad en la estepa siberiana. Aquí la historia se interrumpió para millones de personas.